Buenas noches, siendo las 7:14 del día jueves 3 de julio de 2025, damos inicio a nuestra cuarta sesión sincrónica de la competencia Ejercicio de Derechos Fundamentales del Trabajo. De la ficha de la ficha 287-96-48 del programa de formación, análisis y desarrollo de software. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos laborales. Derechos laborales, mecanismos de protección de esos derechos, sistemas para proteger los derechos laborales fundamentales que son vulnerados en el trabajo, en los diferentes estados. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Y la actividad que vamos a realizar, la evidencia que vamos a cargar en esta oportunidad, va a ser la evidencia de conocimiento, mapa mental sobre violación de derechos del trabajo. Es una evidencia de conocimiento. Entonces, lo primero que vamos a recordar, que ya lo habíamos hablado en nuestras sesiones anteriores, es que el trabajo es considerado un derecho humano fundamental establecido así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23 de esa declaración, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a nivel internacional. A nivel nacional es considerado un derecho fundamental en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991. Entonces, lo primero que debemos saber es que cuando hablamos de trabajo, estamos ante un derecho humano, un derecho que es inherente a todos los seres humanos, que solo y simplemente por el hecho de ser seres humanos, todos tenemos este derecho que se puede materializar y que son los estados los encargados de hacer respetar, de proteger este tipo de derechos. Entonces, a nivel internacional, tenemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida, promulgada en 1948, en el artículo 23, se habla del trabajo como un derecho humano. Entonces, eso en cuanto a norma internacional. Luego, en la legislación interna colombiana, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece el trabajo como un derecho fundamental y una obligación social que el Estado debe proteger en todas las modalidades en que se presente. Entonces, el encargado, el Estado, de proteger y de promover este derecho que es fundamental. Entonces, recordemos, los derechos fundamentales están basados en los derechos humanos. Recordemos, digamos que los derechos fundamentales son derechos humanos que han sido positivizados y que se encuentran establecidos en la Constitución de 1991. Entonces, ya digamos que tenemos eso allí establecido. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, establecía el trabajo como un derecho humano, universal, interdependiente, que debe respetarse, y básicamente fijaba allí unos principios, y era que primero toda persona tenía derecho al trabajo, a elegir libremente el trabajo, a tener condiciones equitativas y satisfactorias en ese trabajo y a la protección contra el desempleo. Entonces, digamos que ese primer
numeral que encontramos en el artículo 23, básicamente nos dice que el trabajo es un derecho que tenemos todas las personas. Que, ¿qué podemos hacer? Elegir libremente nuestro trabajo. Que en ese trabajo debemos gozar de unas condiciones equitativas y satisfactorias y que debe protegerse a las personas contra el desempleo. El segundo numeral nos indica que todas las personas que poseemos, que tenemos este derecho, lo tenemos sin discriminación alguna y establece un principio que es igual salario por trabajo igual. El tercer numeral nos indica que todas las personas tienen derecho a un trabajo y a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure no solo a la persona, sino también a la familia una existencia digna y que debe ser complementada por cualquier medio de protección social si así se requiere. Y además, en el numeral cuarto del artículo 23, establece que todas las personas tienen derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Es allí, digamos, desde ese artículo que nacen los derechos laborales o los derechos del trabajo fundamentales. ¿Qué son qué? Son básicamente un conjunto de normas y principios que protegen al trabajador en esa relación que tiene con el empleador, garantizando condiciones justas, equitativas, dignas, y todo esto se hace con el objetivo de permitir, de asegurar el desarrollo social y la dignidad humana de todas las personas. Entonces, digamos que un primer principio y derecho va a ser que el trabajo sea digno. El segundo, que el salario sea justo. Es decir, que la persona pueda percibir una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure la existencia de manera digna de esa persona y de su familia. Igualdad de trato. Es decir, aquí no se puede ser discriminado por motivos de raza, género, religión, orientación sexual. Eh, Debe haber igual trato y se establece el principio que es trabajo igual, salario igual. El derecho a la libertad sindical. Recuerden que el numeral cuarto nos decía que todas las personas tienen derecho a formar sindicatos y afiliarse a esos sindicatos para defender sus intereses. El derecho de negociación colectiva y es el derecho que tienen las personas, esos sindicatos, de negociar de manera colectiva con los empleadores para mejorar las condiciones laborales, la seguridad y salud en el trabajo, es decir, que todas las personas deben gozar de un ambiente seguro, un ambiente saludable, un ambiente que tenga medidas de prevención para esos riesgos laborales que se pueden presentar en el desarrollo de un oficio. Se tiene el derecho a las vacaciones, es decir, al periodo de descanso y a que esas vacaciones sean pagadas, sean remuneradas. El principio de estabilidad laboral, que es el derecho a no ser despedido sin justa causa. Protección contra el trabajo infantil, la abolición efectiva del trabajo infantil y protección contra el trabajo forzoso. Es decir, eliminar toda la forma de trabajo forzoso u obligatorio. Digamos que dentro de esos derechos también está la capacitación, la formación profesional, que el Estado colombiano implementa y asegura este derecho de capacitación, de capacitar a los trabajadores a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, que cumple esta función, esta labor del Estado colombiano. El derecho a tener una jornada laboral
máxima a los y a un descanso también. La licencia remunerada, recordemos el derecho a la licencia de maternidad, de paternidad, de luto por enfermedad, con la ley 2466 del año 2025, también se crean, digamos, otras licencias, otros permisos que deben darse, como los permisos a los padres para que puedan acudir a las actividades escolares de sus hijos menores de edad, entre otras. La protección social, es decir, a la seguridad social, a estar afiliado al sistema integral de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación. Digamos, esos son los derechos laborales que existen en el mundo, en todo el mundo, y que se protegen y que se respetan en los estados que hacen parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en conclusión, los derechos laborales son importantes, son necesarios, son esenciales, porque buscan garantizar la dignidad, la justicia y el bienestar de todos los trabajadores. Asimismo, tiene como objetivo la defensa de esos derechos laborales, promover un desarrollo económico sostenible y equitativo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el respeto y el cumplimiento de esos derechos laborales que se encuentran establecidos son responsabilidad tanto del Estado como de los empleadores y de los propios trabajadores. Es allí la importancia de conocer los derechos que tenemos nosotros como trabajadores, de conocer qué mecanismos existen o qué instituciones nos ayudan para la defensa y la protección de esos derechos laborales. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ya conociendo los derechos, volvamos a repetir, los derechos que tenemos, digamos, nosotros tenemos derecho al pago de un salario, que ese salario debe ser justo, a la libertad sindical, a la afiliación a la seguridad social, a la protección social, la estabilidad laboral, las vacaciones, la seguridad y salud en el trabajo. A una jornada laboral definida, a capacitación, a gozar de las licencias remuneradas, a que se nos paguen todas las prestaciones sociales. Es decir, aquí en Colombia están establecidas primas, cesantías, intereses de cesantías. A que podamos gozar de todas ellas, a que sean respetados esos derechos y en los tiempos que están establecidos por la norma, que la legislación así lo ha establecido, pues puedan pagarse esas prestaciones sociales. Entonces ya conocemos, digamos, esos derechos que tenemos nosotros. Primero, salario, la jornada de trabajo, las prestaciones sociales. Recordemos que las prestaciones sociales son el conjunto de beneficios y garantías adicionales al salario de la persona trabajadora, que están contempladas en las fuentes formales del derecho y que deben pagarse o deben concederse al trabajador. Tenemos el auxilio de cesantías, los intereses de cesantías y la prima legal de servicio, al igual que el calzado y el vestido de labor. Tenemos unas licencias como la licencia de maternidad, tenemos la afiliación a la caja de compensación familiar, el subsidio familiar, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los derechos laborales
que tenemos todos nosotros y de los que vamos a gozar según nuestra legislación. Bueno. Entonces, a nivel internacional tenemos una organización que promueve, defiende los derechos del trabajador, que es la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT. ¿Qué hace la OIT o de qué se encarga la OIT? La OIT tiene una función muy importante que es la de promoción, que es la de seguimiento, que es la de supervisión. Entonces, la OIT elabora convenios y recomendaciones donde se establecen unos principios o unos estándares mínimos para las condiciones laborales como la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso infantil y forzoso y la eliminación de la discriminación. Lo hace a través de unos convenios que son elaborados y que son firmados por los estados miembros, es decir, los estados que aceptan, digamos, la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo. De la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cómo lo hace? La OIT promueve derechos esenciales como la mejora de la cobertura y la eficacia de la seguridad social para todos los trabajadores, para su entorno más cercano. Adicional, la OIT, digamos, cumple un rol fundamental que es de ser un mediador entre gobiernos, empleadores y trabajadores para buscar soluciones conjuntas, para enfrentar los desafíos que día a día, digamos, se van presentando en el mundo laboral. Además, digamos que la OIT cuenta con un mecanismo de control para verificar que los países cumplan con los convenios que han ratificado. Además, brinda asistencia técnica a los países para mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo, porque la OIT tiene un enfoque integral que combina la creación de normas, la promoción de buenas prácticas, el diálogo social y mecanismos de control que puedan garantizar que todos los derechos de los trabajadores sean respetados y sean protegidos en todo el mundo, especialmente, digamos, eh, en esos países que ratifican y que son estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, digamos que a manera internacional, la primera organización que defiende los derechos de los trabajadores a través de esas normas, de esos convenios que se elaboran, de esas recomendaciones que se realizan, es la OIT, haciendo la supervisión, revisando que se estén cumpliendo con los estándares mínimos, eh, con los estándares mínimos que se requieren para la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. Entonces, la OIT no impone sanciones directamente, pero sí tiene unos mecanismos de presión internacional. Es decir, tiene un sistema de quejas donde cualquier gobierno o organización de empleados puede presentar una queja por violación a esos convenios que fueron elaborados por la OIT, que han sido ratificados por el Estado miembro y el cual no se, digamos, y los cuales no se están cumpliendo. Además de eso,
digamos que la OIT puede hacer observaciones, solicita correcciones, hacer recomendaciones para, digamos, garantizar que esos respetos, que el derecho de los trabajadores, pues se respete. Adicional, digamos que la OIT atiende denuncias sobre violación a la libertad sindical y a partir de allí puede emitir recomendaciones y exigir respuestas del gobierno implicado, es decir, del gobierno que está violando el derecho a la libertad sindical. También envía misiones de observación, es decir, delega representaciones para que vayan a los diferentes países a investigar situaciones graves de vulneración de los derechos del trabajo. Y digamos que ya después de todo eso hace una publicación del caso, hace unos informes públicos que se presentan ante todo, digamos, ante todos los países y que sirven como una forma de presión internacional. Eso en cuanto a nivel mundial. En cuanto al nivel americano, tenemos la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo de la OEA y puede actuar en casos graves donde se violan derechos humanos, incluyendo los derechos laborales. Entonces, ¿qué se puede hacer en la Comisión Internacional de Derechos Humanos? En la Comisión Internacional de Derechos Humanos se puede recepcionar peticiones que pueden ser presentadas de manera individual. Y es una persona o un grupo de personas pueden denunciar al Estado por violación de derechos laborales protegidos, como el derecho a la libertad sindical, el derecho a la no discriminación, entre otros. Y digamos que después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recepciona esa petición individual, emite o le solicita al Estado responda ante esta situación que se está presentando y pueda defenderse pues de las acusaciones que se le están haciendo. Después de eso, estudiando tanto la petición que se presentó como la respuesta que se dio y mirando la gravedad del caso de vulneración de derechos humanos laborales, puede emitir medidas cautelares que se otorgan, digamos, en situaciones de urgencia y riesgo grave. Ejemplo, para proteger a líderes sindicales amenazados o una denuncia grave sobre patrones de violación de derechos laborales. Por último, digamos que puede hacer recomendaciones para mejorar la legislación laboral, pero es una recomendación, digamos, no es de obligatorio cumplimiento, de obligatoria observación. Y digamos que después de hacer este proceso, eh, si el Estado no cumple con las recomendaciones que presentó la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí puede emitir sentencias vinculantes para el Estado, es decir, sentencias de obligatorio cumplimiento. Entonces, la comisión que hace, pues la comisión hace unas recomendaciones donde se puede otorgar unas medidas cautelares para proteger esos derechos laborales. Sin embargo, si el Estado no cumple con esas recomendaciones, porque esas recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento, no son vinculantes, la comisión puede llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene la potestad y la facultad de emitir sentencias que van a ser vinculantes para el Estado.
Eso a nivel, digamos, a nivel continente. Entonces, a nivel internacional, ¿qué tenemos? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. A nivel continente, a nivel continente americano, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya en cuanto a legislación interna, tenemos la Constitución Política de Colombia, que consagra unos mecanismos inmediatos y efectivos para la defensa y la protección de los derechos laborales. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos es la Constitución Política de Colombia de 1991, que recordemos, es norma de normas, es nuestra legislación, digamos, suprema y superior. Entonces, la Constitución creó unos mecanismos, unas garantías para proteger los derechos que se encuentran en la Constitución. Y recordemos que uno de esos derechos que se encuentra en la Constitución es el derecho fundamental al trabajo, que se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Entonces, digamos que dentro de esos mecanismos que encontramos en la Constitución, que están establecidos en la Constitución, encontramos el derecho de petición establecido en el artículo 23, y el derecho de petición, recordemos, es una solicitud respetuosa que nosotros podemos presentar para el reconocimiento, para la protección de diversos derechos que no sean vulnerados. Entonces, un ejemplo, necesito hacer una reclamación porque no me han pagado mi salario o porque estoy sufriendo acoso en el trabajo, lo puedo hacer a través de un derecho de petición, que es una solicitud que de manera respetuosa presentamos ante una autoridad para que se nos dé una resolución. Recordemos que el derecho de petición, por regla general, debe resolverse en 15 días hábiles. Existen dos excepciones que se encuentran consagradas, y es 10 días para solicitud de información y 30 días cuando esa petición es una consulta. Tenemos otros mecanismos como la acción de tutela, que es uno de los mecanismos más importantes con los que contamos todos los colombianos para protección de los derechos fundamentales, no solo de los derechos fundamentales en el trabajo, sino de cualquier derecho fundamental. Tenemos este mecanismo excepcional que es la acción de tutela. Entonces, la acción de tutela, cualquier persona puede presentar acción de tutela ante una autoridad judicial, porque en este caso la acción de tutela se va a resolver por parte de autoridades judiciales. Es decir, vamos a acudir a la rama judicial para que se pueda resolver. La acción de tutela tiene acción preferente sumaria, es decir, se resuelve de manera preferente, es un proceso sumario porque es un proceso corto, se resuelve máximo en 10 días hábiles y sirve para solicitar la protección de derechos laborales fundamentales, como el derecho a asociación sindical, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Entonces, podemos presentar acciones de tutela cuando no son vulnerados estos derechos fundamentales, perdón, cuando no son presentados no son vulnerados estos derechos fundamentales. Hay que tener muy claro que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, es decir, no existe otro medio que me permita la protección de manera eficaz de ese derecho que se me está vulnerando.
Tenemos la acción de cumplimiento, digamos que se utiliza cuando una norma legal no está siendo aplicada por una autoridad. Tenemos las demandas ante los jueces laborales que se pueden presentar para solicitar la protección de derechos como el salario, el despido injusto, las prestaciones sociales. Y también tenemos, digamos, allí como soporte siempre, que la Constitución Política crea una institución muy importante como es la Corte Constitucional, que es la encargada de supervisar que la Constitución se cumpla siempre. Entonces, esa Corte también, la Corte Constitucional, emite fallos que tienen efecto general, que pueden modificar leyes y que protegen los derechos fundamentales de todos los trabajadores y que en algunas situaciones, en algunas sentencias que se presenten, se pueden traer a casos concretos, similares, parecidos, teniendo en cuenta el derecho de igualdad. Entonces, tenemos derechos laborales que básicamente tienen como objetivo, garantizar la dignidad, la justicia y el bienestar de todos los trabajadores. ¿Con el objetivo de qué? De promover un desarrollo económico sostenible y equitativo. ¿De acuerdo? Esos derechos laborales deben ser respetados y deben ser cumplidos tanto por el Estado como los empleadores y los propios trabajadores. Esos derechos, digamos, la limitación que tenemos todos los colombianos al ejercicio, a la materialización de nuestros derechos, va a ser no abusar de esos derechos nuestros y respetar los derechos ajenos. Entonces, esos son los derechos laborales. ¿Qué derechos laborales tenemos? El salario, las vacaciones, la jornada de trabajo, las prestaciones sociales, la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo, la estabilidad laboral. Esos son derechos que todos nosotros tenemos. A nivel, digamos, internacional, hay una institución que sirve para promover y para proteger los derechos humanos, que son la OIT, que elabora convenios, que desarrolla convenios que son ratificados por los Estados miembros y que tiene un mecanismo de supervisión que implementa el diálogo social, que hace recomendaciones digamos, con el objetivo de que los estados puedan cumplir con esos convenios que fueron ratificados, con esos derechos que han sido ratificados. A nivel América tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene como objetivo, digamos, actuar ante casos graves de violación de derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, y lo hace a través de la recepción de peticiones individuales que pueden ser presentadas por una persona o por un grupo cuando un Estado está vulnerando los derechos laborales protegidos como libertad sindical, negociación colectiva, no discriminación. En este caso, el Estado puede responder, debe defenderse y a partir de allí se pueden emitir unas medidas cautelares que protejan o que hagan cesar, digamos, la violación grave de ese derecho laboral. Por último, puede hacer recomendaciones para que se mejore la legislación laboral. Y si un Estado no cumple esas recomendaciones porque no son vinculantes, porque no son de obligatorio cumplimiento, la Corte puede emitir sentencias vinculantes para ese Estado. Eso en cuanto a nivel continente, a nivel americano. Ya en nuestra legislación internacional, inicialmente nosotros tenemos
Constitución Política de 1991, que creó unos mecanismos inmediatos y efectivos para la protección de derechos fundamentales, para la protección de los derechos fundamentales en el trabajo. Allí tenemos el derecho de petición, que es una solicitud respetuosa, que es un mecanismo que se puede presentar ante autoridades laborales o para que se den respuestas claras exigiendo el cumplimiento de condiciones laborales, de seguridad social, de salud, de prestación social, entre otros. Y tenemos también, digamos, las demandas que se pueden presentar ante los jueces para el reconocimiento de derechos laborales que han sido vulnerados, como salario, despido injusto, prestaciones sociales que no se han pagado. Entonces, tenemos unos mecanismos constitucionales, es decir, que encontramos en la Constitución para la protección de esos derechos fundamentales. Entonces, tenemos el derecho de petición, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo, que protegen derechos colectivos, y tenemos también unos mecanismos legales que nacen a partir de la ley. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tenemos la conciliación extrajudicial, tenemos las demandas laborales y tenemos el tribunal de arbitramiento. Entonces, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos de manera extrajudicial, es decir, no hemos llegado a ningún proceso judicial. Para temas laborales, la conciliación no es un requisito de procedibilidad, pero lo podemos hacer para llegar a un acuerdo sobre algunos derechos inciertos y discutibles que no se han reconocido. Las demandas laborales, digamos que se presentan para el reconocimiento de derechos laborales, para la protección de derechos laborales. Tienen como objetivo que se reconozcan esos derechos laborales y que se me indemnice por el no reconocimiento de esos derechos laborales. Y tenemos el Tribunal de Arbitramiento, que es una entidad que resuelve conflictos, laborales a nivel colectivo, ¿de acuerdo? Entonces, un mecanismo también alternativo para resolver ese conflicto y donde, digamos, las partes han reconocido que ese tribunal, ese árbitro, va a tener la potestad que tendría un juez laboral para darle solución a ese conflicto que se ha presentado. Cuando ya se llegue, cuando se termina la demanda laboral, al final hay una sentencia que debe cumplirse. Cuando se termina el proceso en el Tribunal de Arbitramiento, se emite un laudo arbitral que es de obligatorio cumplimiento para las partes, es decir, la decisión que allí se tome debe aceptarse. ¿Por qué? Porque así, digamos, se ha dispuesto cuando se reconoció y se quedó establecido que se iba a recurrir a un tribunal de arbitramiento si había algún, digamos, algún proceso o algún conflicto que se había que resolver. Entonces, eso en cuanto a mecanismos. En Colombia tenemos unas entidades también encargadas de la protección y la promoción de esos derechos fundamentales en el trabajo. Y la primera entidad que tenemos es el Ministerio del Trabajo, que se encarga de dar asesoría, de establecer, de promover la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo. Tenemos también la Defensoría del Pueblo. También contamos con las personerías que también cumplen ese rol de defensa
de las personas, de los trabajadores. Y también en los diferentes centros de conciliación se pueden hacer conciliaciones por temas laborales, por conflictos laborales, pero digamos centros de conciliación legalmente reconocidos. Entonces, eso es, esas son las instituciones encargadas de la protección, de la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo. Y también ya conocimos los mecanismos que podemos implementar para la defensa y promoción de los derechos cuando no son vulneradas. ¿Qué mecanismo puedo utilizar? ¿Cómo debo utilizar ese mecanismo? ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ya conocemos entidades a nivel internacional, OIT, a nivel continental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nivel de legislación interna, tenemos la Constitución Política de Colombia, que crea unos mecanismos como la acción de tutela, el derecho de petición, la acción popular y de grupo y la acción de cumplimiento. También digamos que tenemos las leyes, principalmente el Código Sustantivo del Trabajo, que es el código donde se encuentra todo el compendio de normas que regulan las relaciones particulares y las relaciones colectivas del trabajo. Asimismo, tenemos unas entidades encargadas de ayudar en la promoción y la protección de esos derechos en el trabajo, como son el Ministerio del Trabajo, las personerías, eh, las inspecciones. Hay lugares en Colombia donde infortunadamente, digamos, el aparato estatal no puede estar o no tiene presencia. Entonces, esas funciones que haría, digamos, de pronto el Ministerio del Trabajo, las asume la personería o la inspección de policía. En algunos municipios, las inspecciones de policía son las encargadas, digamos, de hacer la vigilancia de esas normas laborales porque no hay presencia de otras entidades. Entonces, esta es la información que les quería compartir y que les quería explicar el día de hoy. No sin antes, pues, seguir invitándolos a que se puedan conectar, a que puedan estar aquí en la formación. Les estoy enviando correos electrónicos donde les envío el link de la información, les digo qué día nos vamos a conectar. En la plataforma Sayuna también está la información y a sus correos siempre habilito la opción de que les llegue la notificación de el anuncio que se está haciendo respecto a esta competencia. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que continuemos, a que completemos de manera satisfactoria este proceso que ya iniciamos y que podamos dar alcance a las evidencias de aprendizaje a través, digamos, de todas las evidencias que vamos cargando. Entonces, que podamos realizar nuestras 4 actividades de aprendizaje teniendo en cuenta las 12 evidencias que debemos cargar para poder, digamos, aprobar esta competencia y aprobar satisfactoriamente los 4 resultados de aprendizaje que tiene esta competencia. Recuerden, pueden escribirme al correo electrónico, pueden escribirme un mensaje en la plataforma o en el foro de dudas e inquietudes pueden dejar la duda o la inquietud que tengan y yo con gusto les responderé. Entonces, para el día de hoy, después de esta explicación, quiero mostrarles, voy a dejar de compartirles allí un segundo y voy a mostrarle la evidencia. Ventana. El cronograma para que tengamos aquí en cuenta
Estamos en la evidencia de conocimiento, ya iniciamos con nuestra tercera actividad de aprendizaje, que es comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Y estamos dando alcance a esta actividad de aprendizaje con la primera evidencia, que es una evidencia de conocimiento, y es el mapa mental sobre violación de derechos del trabajo. Entonces, esa actividad ya la expliqué, la voy a explicar, los temas ya los expliqué hoy y debe estar, digamos, cargada el 8 de julio para que se las pueda ir revisando. Ahora les voy a compartir aquí la guía de aprendizaje para que veamos primero la evidencia, evidencia de desempeño GA 11 21 02 01 501 AA3 B01 mapa mental violación de derechos del trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la evidencia dice, primero realice una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién puedo exigir su cumplimiento. ¿De acuerdo? Ya les expliqué eso. Atienda el encuentro online con el instructor sobre los sistemas de protección de derechos humanos del trabajo, OIT. Lo expliqué, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución Política de Colombia, así como sus principales normas, instrumentos y forma de poner en acción dichos sistemas, incluyendo el derecho de petición y la acción de tutela, tanto como los pasos de la creación de una organización sindical y el inicio de un conflicto colectivo, pliego de peticiones, ya lo expliqué en la sesión pasada. Y después de eso, digamos, teniendo en cuenta esta información, teniendo en cuenta el material que encuentran en el componente formativo en la plataforma Sayuna, van a elaborar un mapa mental en el cual se presenten cuáles pueden ser las acciones de la OIT, la CIDH, la CP, frente a una violación de derechos del trabajo. Entonces recuerden que les explicaba cuáles eran las funciones y qué podía hacer la OIT, si se hacía una denuncia, si se presentaba una petición, el tema de las medidas cautelares y todo eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un mapa mental. Para elaborar adecuadamente y correctamente ese mapa mental, vamos a revisar el anexo, un documento anexo que vamos a encontrar en el componente formativo que se llama Construcción Mapa Mental, donde están descritos cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para el desarrollo de un mapa mental. Entonces vamos a revisar eso y ya con la información que tengamos vamos a hacer un mapa mental donde se va a tener en cuenta las acciones que puede realizar la OIT, la CIDH y la CP frente a la violación de derechos del trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un mapa mental. El documento puede ser presentado en Word o en PDF, mínimo una hoja o máximo 2 hojas para establecer y desarrollar este tema. Y ya para, digamos, enviar, deben ir a la sección donde vemos mapa mental, violación de derechos del trabajo, GA 11 2102 01 501 AA3 B V01, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la evidencia que vamos a desarrollar para esta actividad. Entonces, no siendo más por el día de hoy, recuerdo, pueden escribirme, pueden contactarse al correo electrónico en la plataforma Sayuna. Recuerden revisar esta explicación para que puedan desarrollar de manera efectiva el mapa mental que deben presentar como evidencia. Entonces, buenas noches, que descansen.